Hola a todos, hoy os quiero hablar sobre lecturas de tarot, cartas natales y videncias, sobre todo en lo que se refiere a predicciones, para aclarar ciertos puntos. Cuando acudimos a o alguien nos hace una lectura, voy a empezar por el tarot por ejemplo, cuando se hace una lectura de tarot, normalmente se hace una pregunta y normalmente las tiradas suelen ser de 3 cartas, en las cuales la primera nos habla de dónde viene la situación, la segunda es el presente de esa situación y la tercera es hacia dónde va esa situación. Lo que sucede con estas lecturas, con todas las lecturas, tanto las de tarot, las cartas natales y la videncia, el ver, es que cuando estamos hablando de a futuro, de algo que todavía no está sucediendo, lo que la persona recibe, la información que recibe, es una información que se basa en la línea más probable que va a suceder si se sigue actuando como hasta ese momento. Digamos que no hay un futuro fijo, definido, exacto, que eso sea lo que va a pasar, no en todo. Quizá sí que hay circunstancias, por ejemplo, el momento en que tenemos que morir, normalmente eso ya está, digamos, como planificado, pero sí que pueden suceder cosas que lo alteren. Pero normalmente hay ciertas cosas que tienen que suceder sí o sí, pero que no realmente no están exactamente ubicadas en un tiempo fijo. Pero cuando estamos hablando de predicciones, normalmente lo que se predice es esa posibilidad más probable de entre todas las posibilidades que se pueden dar. ¿Por qué es la más probable? Porque normalmente las personas tenemos la tendencia a actuar siempre de la misma forma y es bastante difícil que cambiemos, tanto en un sentido como el otro. Cuando digo de un sentido el otro o el otro, por ejemplo, una persona que, voy a dar un sentido, muy impulsiva, que hace las cosas sin pensar, si no hace un cambio en su actitud, por ejemplo, puede tener una lectura correspondiente a lo que va a suceder en su actitud de actuar de esa forma impulsiva. Si cambia su actitud y en lugar de actuar de forma impulsiva, por ejemplo, por la lectura del tarot, podría ser, o sea, podemos usarlas diciendo, ¿y qué pasaría si hago esto y qué pasaría si no lo hago? Ahí hacemos dos preguntas, no una. Pero aquí ahora yo os estoy hablando de cuando se lee solo un futuro probable, el más probable. Ese futuro se ajusta a la actitud habitual de esa persona y del entorno, porque a veces lo que sucede no depende solo de uno, sino del entorno más cercano que lo rodea. Entonces, el hecho de que a veces no acierte una lectura es porque, como tenemos ese libre albedrío sobre nuestra decisión de continuar en la misma línea o no, cuando rompemos ese patrón habitual nuestro de actuar o de tomar o no tomar ciertas decisiones, porque no se trata solo de tomar decisiones, a veces se toman decisiones sin pensar lo suficiente, llevados por esa impulsividad, y entonces no podemos hablar solo de todo depende de que tomemos decisiones y que no tomamos decisiones por miedo. Ese también sería otro de los patrones. Tenemos dos patrones. Las personas que no piensan las cosas y que deciden mucho y actúan mucho sin pensar. Y luego está el patrón de personas que por miedos
por miedo a lo que puede suceder, por miedo al cambio, por miedo a romper una estructura forjada, no deciden tampoco, aunque no estén a gusto con su entorno, por miedo a tener que valerse por sí mismos, por ejemplo. Hay muchos miedos, por ejemplo, cambiar de lugar de residencia, cambiar de trabajo, muchos cambios. Normalmente es miedo al cambio, porque nuestra personalidad, nuestro ego está tranquilo y cómodo en lo seguro y en lo que conoce. Entonces, normalmente tenemos miedo a lo desconocido. Salvo esas personas impulsivas que no suelen pensarse las cosas y deciden muy rápido sin pensar. Entonces tenemos estas dos líneas. Las lecturas entonces se basan en la línea de la persona que hace la pregunta. Cuando esa persona genera un cambio, o bien deja de actuar de forma impulsiva o bien rompe esas estructuras. Las estructuras, cuando hablo de estructuras, por ejemplo, nos podemos imaginar un castillo a nuestro alrededor cuando en tiempos antiguos éramos atacados y hacíamos un castillo y la gente vivía dentro del castillo. Esa es la zona que se llama zona de confort, dentro del castillo, con toda la muralla. ¿Qué sucede cuando estamos siempre dentro del castillo, dentro de la muralla? Que nos perdemos lo que hay afuera, lo que hay en el exterior. Entonces, a veces es necesario, a veces no, es necesario tirar esas estructuras, tirar esas murallas para evolucionar, para darnos cuenta de que hay mucho mundo afuera, muchas probabilidades y no estar con el miedo de lo que nos va a suceder. Esta es la línea habitual que tenemos la mayoría, la de estar dentro de nuestra fortaleza, en nuestro espacio de confort y no tomar decisiones. ¿Que tomar una decisión da miedo? Pues normalmente sí, da miedo, porque nuestro ego va a sentir miedo. Ahí está sacar la valentía y vencer ese miedo. A lo que iba, lectura. ¿Por qué a veces se equivocan las lecturas de tarot? Porque cuando rompemos esa línea habitual y tomamos una decisión, una actitud diferente o una decisión que no estaba alineada a nuestra típica actitud, entonces generamos un futuro diferente. Otra cosa que puede pasar es que cuando se nos deja una lectura, digamos, pues como eso es lo que ha salido, lo proyectamos directamente. Por ejemplo, preguntamos sobre trabajo y nos dice, vas a encontrar un trabajo. Pueden pasar dos cosas, que proyectemos que vamos a encontrar ese trabajo, ese que queríamos, y como nos ha dicho que lo vamos a encontrar, lo creamos y realmente suceda porque también lo estamos creando, lo estamos proyectando. Pero puede suceder otra cosa. Esa lectura estaba basada en lo que nosotros estábamos actuando. Si nos hacen la lectura de que lo vamos a encontrar y como nos ha dicho que vamos a encontrar, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo porque como voy a encontrar el trabajo, pues ya me puedo relajar, ya no hace falta que siga haciendo esto que estaba haciendo. Resulta que hemos generado un cambio y puede ser que la lectura que se daba estaba en base a lo que estábamos actuando. Y como dejamos de actuar, no se genera ese cambio y no tenemos ese trabajo. Pueden pasar estas cosas. Esto referidos a lecturas de tarot. Cuando nos referimos, por ejemplo, a lecturas astrológicas de cartas natal, porque aquí no os voy a explicar sobre el horóscopo. El horóscopo es algo muy limitado, porque el horóscopo solo nos da información sobre dónde está nuestro sol, dónde estaba nuestro sol en el momento del nacimiento. Y es muy poquito, porque el sol es, digamos, nuestra esencia interna. Pero nosotros cuando vamos a encarnar, encarnamos en una fecha concreta, a una hora concreta y en un lugar en concreto, para que
todo el panorama, cuando nosotros desde la Tierra miramos hacia el cielo, todo el panorama astrológico que estaba en ese momento, todos los planetas que estaban influyendo en ese momento, dónde estaban situados todos los planetas, lo que van a hacer es bañarnos de esa energía, y es esa la energía que necesitamos para cumplir nuestros propósitos, al que veníamos, nuestra misión. Nos va a generar esa personalidad, y esas personalidades, encarnar esas personalidades, porque no tenemos solo una personalidad. Digamos que, por ejemplo, yo como madre actúo de esta forma, tengo este personaje como madre. Yo como trabajadora en una empresa o trabajadora en mi profesión, actúo de esta forma. Yo como hija de mis padres actúo de esta otra forma. O sea, digamos que no siempre actuamos de la misma forma en diferentes situaciones. Esos diferentes personajes que encarnamos en toda nuestra vida y en nuestras situaciones son todos esos planetas que nos influyen y nos dan esas características y esas personalidades. Cuando nos hacen una lectura de nuestra carta natal, tampoco es una lectura para que nos encasillemos. Me explico. Por ejemplo, yo tengo mi luna en Aries. ¿Qué significa una luna en Aries? Significa, por ejemplo, si me olvido del resto de lecturas de mi carta, porque puede otra influir en esa y hacer que se equilibre. Pero yo voy a hablar solo, por ejemplo, de la luna en Aries. Una luna en Aries hace que una persona reaccione de forma impulsiva ante situaciones que la llevan a sentir miedo, por ejemplo, a sentir que necesitan protección. Eso no significa que cuando yo actúe así, diga, no, es que como yo tengo mi luna en Aries, así soy yo. No. Esa lectura me da conocimiento de que yo actúo así por eso. Y lo que he de hacer es trascender esa luna en Aries. Ya con el conocimiento de que mi luna en Aries me produce eso, lo trasciendo. Significa poner conciencia en eso y conciencia. Y en el momento en que yo me doy cuenta que en esa situación tengo esa tendencia a actuar así, trascender es decir, pongo conciencia y dejo de actuar automáticamente. Me salgo de aquí. Entonces, con esto explico que nuestras lecturas no tienen que estar ahí para condicionarnos, sino para ayudarnos a evolucionar, a trascender. Nuestras lecturas, una vidente, ahora he puesto ejemplo de la videncia, ahora un vidente que nos da una predicción porque ha visto que va a suceder X cosa. Esto tampoco es un condicionamiento. Esa probabilidad que ha visto es la más probable si seguimos en la línea de actuación que estábamos llevando hasta ese momento. En el momento en el que cambiemos nuestra actitud, ese futuro puede modificarse. Con lo cual, todas estas lecturas las podemos usar a nuestro favor para crecer, para evolucionar y para trascender. Cuando no coincide la lectura con lo que sucede, no es que el vidente, el tarot o la lectura astrológica, ya no hablo de la natal, sino la astrológica, se haya equivocado, sino que nosotros hemos generado un cambio para modificar ese futuro que era probable. Con lo cual tenemos un montón de herramientas para ayudarnos a crecer y evolucionar y no estar siempre estancados en lo mismo, a tomar las decisiones lo más acordes posibles para no generar tensiones, para no generar a lo mejor
una situación que podemos sentir como que no queremos esa situación, para no actuar tanto desde la inconsciencia. Esa sería la palabra. Podemos usar todas estas herramientas para actuar más desde la consciencia. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar.